Decide construir tu carácter a través de buenas acciones. Los desafíos que encuentres te mostrarán tus fortalezas. Permanece firme y un día construirás algo que perdure, algo digno de tu potencial. Epicteto. Epicteto emerge como una figura destacada dentro del estoicismo, un filósofo cuya vida, aunque envuelta en el tiempo, nos demuestra una resistencia excepcional ante la adversidad. Nacido en el siglo I después de Cristo como esclavo, su destino inicialmente parecía estar atado a las cadenas de la servidumbre. Su amo, un secretario del emperador Nerón, lo sometió a un ambiente de violencia y corrupción, características del reinado implacable de aquel tiempo. Las marcas de su sufrimiento eran evidentes. Una cojera pronunciada, un recordatorio constante de los tormentos padecidos. Sin embargo, la esencia misma del estoicismo impregnaba su ser, permitiéndole desafiar las limitaciones físicas y mentales impuestas por su condición. Epicteto se negó a ser definido por su discapacidad. Su enfoque estoico le brindó la fuerza interior para rechazar el victimismo y aceptar la realidad tal como era, sin amargura ni resentimiento. Su lección trasciende el tiempo. En lugar de lamentarse por las circunstancias adversas, optó por abrazar la vida con sabiduría y determinación. Nunca digas, ¡ay, qué desdichado soy!, enseñaba. Al contrario, debemos enfrentar los desafíos con coraje y entereza, incluso cuando el destino parecía injusto. Epicteto, discípulo de Musonio Rufo, un influyente filósofo estoico de su época, fue reconocido en la tradición filosófica del estoicismo. Musonio Rufo, conocido como el Sócrates de Roma, adoptaba una postura inclusiva al aceptar tanto a mujeres como a esclavos en sus enseñanzas. Esta apertura brindó a Epicteto la oportunidad única de participar en el estudio de la filosofía, a pesar de su condición de esclavo. Gracias a esta educación estoica, Epicteto pudo enfrentar las duras realidades de su vida y superar las tendencias victimistas de la mente. La influencia de Musonio Rufo y la filosofía estoica en Epicteto se manifiestan en sus enseñanzas sobre el control y la resistencia emocional. Él enseñaba que nadie puede herirnos sin nuestro consentimiento, destacando así el poder de la mente sobre las emociones. Además, enfatizaba la importancia de cómo valoramos las palabras y acciones de los demás, recordándonos que nuestra percepción y respuesta determinan en gran medida su impacto en nosotros. Epicteto nos enseña a ser conscientes de nuestros impulsos y emociones, a tomar distancia antes de reaccionar y a ejercer un mayor control sobre nuestras respuestas. Esta habilidad para mantener la calma y la serenidad en situaciones desafiantes es un componente central de su filosofía. A través del control propio y la reflexión, podemos aprender a ser dueños de nuestras emociones y acciones, en lugar de ser controlados por ellas. Después de alcanzar la libertad al dejar atrás su condición de esclavo, Epicteto se encontró en la necesidad de abandonar Roma y enfrentar el exilio, siguiendo el destino compartido por muchos filósofos de su época. Una vez en esta nueva etapa de su vida, estableció su propia escuela en Nicópolis, donde asumió el rol de maestro no solo para plebeyos y patricios, sino también para políticos e incluso emperadores. Se cuenta que su influencia trascendió las fronteras de la enseñanza para convertirse en el mentor filosófico del emperador Marco Aurelio. Se dice que uno de los tutores de Marco Aurelio fue alumno directo de Epicteto, y este mismo tutor entregó al emperador las notas que había tomado durante las clases. Al leer estas notas, Marco Aurelio reconoció en Epicteto a un sabio digno de emulación, y así decidió seguir el camino del estoicismo trazado por él. Siguiendo el ejemplo de Sócrates, uno de los modelos a los que admiraba, Epicteto no dejó registro escrito de sus enseñanzas. Sin embargo, su discípulo Flavio Arriano se encargó de rescatar y compilar sus lecciones en dos obras fundamentales: Los Discursos y el Enquiridión o Manual de Vida. Es este último texto el que merece nuestra atención y estudio. El Enquiridión se destaca por ser un texto de extrema brevedad pero de gran valor ético, cuyas lecciones apuntan hacia la búsqueda de la eudemonía, es decir, la auténtica felicidad. Esta felicidad se alcanza al comprender la naturaleza a través del estudio de sus leyes, al explorar nuestro propio ser mediante el cultivo de la razón y, sobre todo, al forjar un carácter moral y vivir una vida ética. Este último aspecto implica la necesidad de actuar de manera virtuosa, procurando obtener el dominio sobre nuestros impulsos y vicios. Imagina que estás inmerso en el entorno de la escuela filosófica de Epicteto, siendo uno de sus alumnos ávidos de sabiduría. Si nos sumergimos en las enseñanzas de este maestro estoico, la primera lección que recibirías sería fundamental,
ya que sienta las bases sobre las cuales se erige todo su sistema filosófico. Esta lección vital proclama: existen aspectos sobre los cuales tenemos control y otros que están fuera de nuestro alcance. Bajo nuestro dominio se encuentran nuestras opiniones, nuestras preferencias, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestras aversiones, en esencia, todo lo que es inherente a nuestras acciones y elecciones. Por otro lado, más allá de nuestro control, se encuentran aspectos como la naturaleza de nuestro cuerpo, el contexto socioeconómico en el que nacemos, las percepciones que los demás tienen sobre nosotros, en suma, todo lo que escapa a nuestra influencia directa. Es crucial recordar que nos causaremos sufrimiento si consideramos como libres y propias aquellas cosas que, por su naturaleza, son esclavas y ajenas. De esta manera, nos enfrentamos a un dilema que nos llevará al arrepentimiento, la ira y la búsqueda de culpables, ya sea Dios o los hombres. Esta premisa, aunque simple en su formulación, despliega un vasto campo de reflexión y práctica para quienes se sumergen en el pensamiento de Epicteto. Nos invita a discernir con sabiduría entre aquello que podemos controlar y lo que no, asumiendo así una postura de serenidad y aceptación frente a las circunstancias que escapan a nuestro dominio. La esencia de la filosofía de Epicteto reside en esta autoridad que ejercemos sobre nosotros mismos. En su doctrina, el punto de partida es aprender a discernir entre lo que está bajo nuestro dominio y lo que queda fuera de nuestro alcance. Es crucial asumir la responsabilidad sobre aquello que sí podemos controlar, mientras que simultáneamente cultivamos la aceptación serena de aquello que escapa a nuestro poder. Este equilibrio nos conduce hacia la eudemonía, ese estado de bienestar y plenitud al que aspiramos. Epicteto nos recuerda que las circunstancias externas por sí solas no tienen el poder de perturbarnos o causarnos daño. Es nuestra interpretación y valoración de estas situaciones lo que puede influir en nuestro estado emocional y mental. Por lo tanto, cuando nos encontramos en un estado de desasosiego o tristeza, debemos evitar atribuirlo a factores externos y, en cambio, reflexionar sobre nuestra propia percepción y respuesta ante ellos. El camino hacia la verdadera libertad, según Epicteto, implica desapegarse de los deseos y rechazos que dependen de otros individuos o circunstancias externas. De lo contrario, nos arriesgamos a experimentar constantes sufrimientos y desilusiones. Es importante comprender que no es el evento en sí mismo lo que causa dolor, ya que diferentes personas pueden reaccionar de manera distinta ante la misma situación. Lo que realmente nos afecta es la interpretación que elegimos darle a esos acontecimientos. Epicteto nos recuerda que debemos reconocer que poseemos el poder de encontrar beneficio incluso en las experiencias más desafiantes. Este enfoque nos capacita para enfrentar la vida con serenidad y determinación, sabiendo que tenemos la capacidad de transformar nuestras percepciones y encontrar un sentido de propósito en todas las eventualidades que se nos presenten. La segunda lección que Epicteto impartiría a sus discípulos implica la elaboración de un plan de autodominio, una práctica que consideraba fundamental para el desarrollo personal. En su visión, permitirse ser arrastrado por la frustración, la ansiedad y otras emociones perturbadoras solo conduce a una vida marcada por el sufrimiento y la angustia. Por lo tanto, es imperativo entrenarnos para cultivar la serenidad y la imperturbabilidad frente a los acontecimientos adversos e inesperados. Epicteto sugería iniciar este proceso de dominio propio con pequeñas situaciones cotidianas. Desde un derrame de aceite hasta el robo de un poco de vino, cada evento trivial proporciona una oportunidad para practicar la calma y la compostura. Es en estos momentos aparentemente insignificantes donde se gestiona el costo de alcanzar la paz interior. Epicteto nos recuerda que nada en la vida viene sin un precio, y la tranquilidad mental y emocional es un logro que requiere esfuerzo y constancia. Esta enseñanza nos motiva a adoptar una actitud proactiva ante la vida, en lugar de reaccionar impulsivamente ante cada contratiempo. A través del entrenamiento de esta lección, nos capacitamos para enfrentar los desafíos con una mente clara y equilibrada, sin permitir que las circunstancias externas dicten nuestro estado interno. Por último, esta práctica nos conduce hacia una mayor libertad emocional y una sensación de paz que trasciende las fluctuaciones del mundo exterior. La tercera lección que Epicteto impartiría a sus estudiantes se centra en la importancia de la evaluación constante hacia nosotros mismos. Antes de embarcarse en cualquier acción, es crucial conocer con precisión nuestras capacidades y recursos. Esto requiere un ejercicio de introspección honesto y una evaluación prudente de nuestras habilidades frente a cada situación que se presente. Epicteto nos enseña a dirigir nuestra atención hacia nuestro interior y cuestionarnos:
¿Qué recursos poseemos para enfrentar este desafío? Esta reflexión honesta y sin filtros nos permite valorar claramente tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades. Reconocer nuestras limitaciones no es una muestra de debilidad, sino un acto de sabiduría que nos permite tomar decisiones fundamentadas y realistas. El filósofo estoico nos anima a confiar en nuestras capacidades y a actuar con determinación cuando consideremos que estamos en lo correcto. Si hemos evaluado honestamente la situación y creemos que estamos tomando la decisión adecuada, no hay motivo para temer. Debemos adoptar una postura firme y comprometida, avanzando con determinación en lugar de sucumbir al miedo y la evasión. Esta lección nos recuerda que el camino hacia la realización personal y el éxito implica un constante examen de nuestras acciones y una disposición a enfrentar los desafíos con valentía y decisión. Al practicar esta evaluación sincera hacia nosotros, nos capacitamos para tomar las riendas de nuestra vida con confianza y claridad, superando así las barreras impuestas por nosotros, el miedo y la indecisión. La cuarta lección que Epicteto transmitiría a sus estudiantes implica adoptar una actitud de distancia hacia nuestros deseos, sin necesariamente erradicarlos por completo, sino más bien practicando la moderación en nuestra vida diaria. Utilizando una analogía evocadora, el filósofo nos invita a imaginar nuestra existencia como un banquete, donde se nos ofrece una variedad de placeres y tentaciones. En este escenario, la sabiduría radica en extender la mano y tomar una porción moderada de lo que se nos presenta, evitando caer en excesos que puedan esclavizarnos. Epicteto nos alerta sobre el peligro de permitir que los placeres efímeros y los apegos nos dominen. Al dejarnos llevar por las delicias momentáneas, corremos el riesgo de perder nuestra voluntad y caer en la esclavitud de nuestros propios deseos. Por lo tanto, es crucial mantenernos alerta ante las promesas tentadoras y recordar que la verdadera grandeza radica en nuestra capacidad para ejercer el control sobre nuestros impulsos. El estoico nos enseña que el verdadero placer reside en la sensación de haber dominado nuestras pasiones y deseos, en lugar de permitir que ellos nos dominen a nosotros. Al mantenernos dentro de límites razonables y evitar el exceso, preservamos nuestra libertad interior y alcanzamos un estado de equilibrio y armonía. Esta lección nos desafía a cultivar la disciplina y a ser conscientes, reconociendo que la verdadera felicidad no se encuentra en la búsqueda desenfrenada de placeres fugaces, sino en el dominio de nosotros mismos y en la búsqueda de una vida fundamentada en la virtud y la moderación. La quinta lección que Epicteto transmitiría a sus discípulos se centra en la importancia de la autenticidad y la humildad en nuestra vida cotidiana. Nos enseña a valorar la integridad de ser nosotros mismos en todo momento, sin pretender poseer un conocimiento absoluto o una importancia exagerada. Incluso si parecemos ocupar posiciones de poder o prestigio, Epicteto nos aconseja mantener una actitud de desconfianza hacia nosotros mismos, reconociendo nuestras limitaciones y fragilidades. El estoico distingue entre la mentalidad de una persona común y la de un filósofo. Mientras que el individuo común tiende a atribuir sus éxitos y fracasos a factores externos, el filósofo asume la responsabilidad total de su destino, reconociendo que todo beneficio y todo perjuicio provienen de sus propias acciones y decisiones. Epicteto nos ofrece el retrato de un hombre sabio como alguien que se abstiene de juzgar, alabar o condenar a otros. Más aún, destaca que el verdadero erudito evita hablar constantemente de sí mismo, evitando la tentación de inflar su propio ego o presumir de sus conocimientos. Esta enseñanza nos desafía a cultivar la autenticidad y la modestia en nuestras interacciones con los demás y en nuestra relación con nosotros mismos. Al adoptar una postura de humildad y aceptación de nuestras limitaciones, nos abrimos a un camino de crecimiento personal y espiritual que nos lleva hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La sexta lección que Epicteto compartiría con sus estudiantes es el regir nuestra vida según un conjunto de principios claros y razonables. Estos principios actúan como pautas morales y de comportamiento que deben ser respetadas como leyes sagradas, evitando transgredirlas como si cometiéramos sacrilegio. Son como una brújula que nos orienta en el camino de la vida, creando un orden esencial para alcanzar la eudaimonía, ese estado de plenitud y bienestar al que aspiramos. El filósofo estoico advierte sobre los peligros del desorden y la falta de principios en nuestra vida diaria, ya que sin ellos, nos precipitamos hacia el caos y nos alejamos del camino de la realización personal. Por lo tanto, nos exhorta a imponernos una disciplina cuidadosamente seleccionada, utilizando nuestra razón como guía para discernir qué normas nos conducirán hacia nuestro mejor yo.
Epicteto nos desafía a dejar atrás la negligencia y la pereza, y a dejar de postergar el momento de dedicarnos a nuestro propio crecimiento y desarrollo personal. Nos recuerda que cada día que pasamos sin tomar acción es un día perdido, y que si continuamos posponiendo nuestras metas y sueños, corremos el riesgo de desperdiciar nuestra vida sin haber avanzado realmente. En este preciso momento, debemos reconocer nuestra valía y a comprometernos a vivir con la dignidad y la responsabilidad de un adulto que busca constantemente la mejora personal y el perfeccionamiento moral. Es un llamado a despertar y a asumir el control de nuestra propia existencia, tomando las riendas de nuestro destino con determinación y voluntad inquebrantable. La última lección que Epicteto nos ofrece nos lleva más allá de las enseñanzas morales y del comportamiento, adentrándonos en el ámbito del alma y nuestra relación con lo divino. En sus propias palabras, resume este principio crucial en su Enquiridión. Ten la firme convicción de que la esencia de la fidelidad hacia Dios reside en la creencia absoluta en su existencia y en su gobierno justo y amoroso del universo. Mantén una resolución inquebrantable de obedecer sus mandamientos en cada día de tu vida, reconociendo que Él conoce lo que es mejor para ti. De esta manera, nunca te lamentarás de la voluntad divina ni lo culparás por abandonarte, sino que buscarás encontrar su propósito en todas las cosas. Epicteto nos invita a cultivar una profunda confianza en la existencia de una fuerza divina que rige el universo con justicia y amor. Esta fe nos impulsa a comprometernos a seguir los principios divinos en nuestras acciones diarias, confiando en que estas directrices están diseñadas para nuestro mayor bien. Al adoptar esta perspectiva, dejamos de ver la voluntad de lo divino como un obstáculo o una adversidad, y en su lugar, buscamos entender su propósito en cada situación que enfrentamos. Esta lección nos desafía a trascender nuestras preocupaciones terrenales y a abrirnos a una conexión más profunda con lo divino. Nos recuerda que al abrazar la voluntad de Dios con confianza y devoción, encontramos paz y serenidad incluso en medio de las pruebas más difíciles. Es un recordatorio de que, a través de nuestra fe y sumisión a lo divino, podemos encontrar significado y propósito en todas las experiencias de nuestra vida.